Que Dios nos bendiga, queridos hermanos. Esta es la segunda parte de nuestro anexo sobre el curso del Evangelio de Juan. Recientemente terminamos el capítulo 15 y hoy pues entramos al capítulo 16. Permítame hacer una corta oración en el nombre de Jesús. Padre Santo, revélanos tu palabra, danos el entendimiento, la revelación, Señor, y también danos la sabiduría para poder exponerla con sencillez, con claridad, y te suplicamos que matices esta enseñanza con la unción de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entramos entonces al capítulo 16. En este capítulo encontramos temas de relevante importancia. Cada uno de ellos nos ayudará a caminar de manera segura en los caminos del Señor. Lo primero que vamos a ver en este capítulo son las ofensas. Sí, las ofensas. El Señor comienza a hablar de las ofensas que vamos a recibir y nos instruye cómo manejarlas. Leamos los versículos 1 al 4. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Aquí aparece la palabra tropiezo, que en el griego se traduce también como ofensa, por lo que el Señor aquí está hablando acerca de ser ofendidos. Los discípulos debían tener cuidado, hermanos, de no ser ofendidos, porque las personas que se ofenden se vuelven amargadas y desilusionadas, y finalmente se apartan del Señor y pierden en algunos casos su herencia y en otros hasta su propia salvación. Ahora, las ofensas van a venir tarde o temprano y es decisión de nosotros cómo las manejemos. Cristo nos aconseja a no ofendernos por nada, porque Él sabe que una ofensa nos puede descalificar de nuestra herencia y puede causarnos un daño eterno. Ahora, ¿cómo vencer las ofensas? El Salmo 119, verso 165 nos muestra la clave. Allí dice: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. La palabra tropiezo es la misma que ofensa. Ahora, la clave para no ser ofendidos es amar la palabra de Dios. Si nos volvemos a la palabra del Señor, entenderemos por qué las personas nos están atacando y así podremos vencer el sentimiento de sentirnos ofendidos y vamos a triunfar. Bueno, cuidado con las ofensas entonces. La otra cosa que Cristo enseña a sus discípulos es la solidaridad. Leamos los versículos 5 y 6. Dice: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Fíjese bien en esto. En este punto se resalta la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Él, como hombre, ¿verdad?, como ser humano que era, que se hizo, deseaba grandemente el apoyo y la solidaridad de sus discípulos en la hora más dolorosa de su vida terrenal. Pero los discípulos, por lo que vemos acá, hicieron caso omiso de esa necesidad. Ellos no habían ni pensado en preguntarle
al Señor cómo se sentía, preguntarle al Señor por los problemas que él estaba experimentando. Si ellos le hubieran preguntado, aquí él mismo dice, él habría compartido sus cargas con ellos. Ahora, Cristo dice estas palabras para enseñarnos una verdad importante, hermanos. ¿Sabe? Debemos interesarnos los unos por los otros y debemos compartir así nuestras cargas mutuamente. Debemos ser solidarios los unos con los otros. Bendito sea Dios. Bueno, luego en los versículos 7 al 15, Cristo les habla una vez más del Espíritu Santo. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Quiero que miremos aquí varias cosas en esta porción. Primero, el Espíritu es llamado Consolador. En el griego es Parakletos, que significa uno que es enviado al lado de otro para ayudarlo. Sí. Entonces, por eso entendemos que el Espíritu Santo está aquí en la tierra, al lado nuestro y dentro de nosotros para ayudarnos, para animarnos. Segundo, lo que vemos es que este Espíritu Santo sería enviado por Él, por Cristo Jesús. Sí. Al retorno de Cristo a la diestra del Padre, el Padre y el Hijo tomaron la decisión de enviar a la tierra al Espíritu Santo para que Él continuara la obra que el Señor Jesús había comenzado. Así es de que el Espíritu Santo está aquí enviado de el Padre y el Hijo. Lo tercero que vemos es que el Espíritu Santo ha venido para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Bueno, desglosemos estas tres cosas. Cristo dijo, de pecado por cuanto no creen en mí. Hermanos, es el Espíritu Santo quien convence a los hombres de que son pecadores. Por lo general, el hombre no reconoce su pecado, siempre se cree bueno. Pero el Espíritu Santo viene y nos convence de que sí, en realidad somos pecadores y necesitamos un Salvador. Muchas religiones creen que Cristo existió, incluso creen que fue un gran profeta, pero eso no es suficiente. Para ser salvos debemos creer que Jesús es el Hijo de Dios, que nosotros somos pecadores y que Él es el único que nos puede salvar. Bueno, también vino para convencer, dice, de justicia, por cuanto yo voy al Padre, dice Cristo. Ahora, lo que esto significa es que el Espíritu Santo nos convence, oiga lo que digo, nos convence de que no somos justos y por lo tanto necesitamos de la justicia que Él tiene, que Cristo tiene y que le permitió presentarse ante el Padre como nuestro Salvador, ¿verdad? Y la justicia que Él mismo nos quiere impartir. Entonces el Espíritu Santo ha venido para convencer al hombre de justicia, ¿verdad? De que el hombre no es justo y que Dios sí es justo
Por lo tanto, el hombre necesita de la justicia de Dios para llegar a ser justo. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y lo tercero es que él vino para convencer de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Lo que esto significa es que el Espíritu Santo es quien nos convence de que la paga del pecado es muerte, de que hay un juicio que será ejecutado sobre el diablo y sobre todo pecador que no se arrepienta y acepte la justicia de Cristo. Es el Espíritu Santo el que hace este delicado trabajo. Él convence de juicio también a la humanidad. Ahora, en resumen, es el Espíritu Santo quien convence al mundo que está en pecado, que solo en Cristo hay justicia y que los que no reciban a Cristo serán reos de juicio eterno. No olvidemos que no somos nosotros los que convencemos a la gente, sino el Espíritu Santo. Nuestra responsabilidad solamente es predicar y enseñar fielmente la palabra de Dios. Bueno, lo cuarto que vemos aquí en esta porción acerca del Espíritu Santo es que ha venido para guiarnos a toda verdad. El Espíritu Santo es llamado el Espíritu de verdad. Juan 14:17 lo dice. Él es llamado el Espíritu de verdad. Juan 14:17. También es mencionado como tal en Juan 15:26. 15:26. Asimismo, en Juan 16:13 es llamado el Espíritu de verdad, y también en Primera de Juan capítulo 4 versículo 6. El Espíritu de verdad. Él ha venido para guiarnos a toda verdad. Bendito sea Dios. Entonces, el Espíritu Santo es quien nos revela la palabra de Dios. Solo por su intervención entenderemos la verdad que está escondida en ella. No podemos entenderla correctamente si el Espíritu Santo no nos ilumina y no nos guía a la verdad. Bueno, lo quinto que vemos es que Él ha venido para hacernos conocer, mira qué maravilloso, para hacernos conocer el futuro y hacernos saber las cosas que habrán de venir. Esto tiene dos connotaciones interesantísimas. Primero, Él nos va a hacer saber los acontecimientos futuros, las cosas que habrán de venir al mundo. Sí, básicamente, o incluye ahí el aspecto profético, escatológico. Y segundo, también Él ha venido para hacernos saber el futuro y las cosas que habrán de venir. Y la otra cosa es que ha venido para mostrarnos las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros en el futuro. Mostrarnos las cosas que Dios tiene para nosotros en el futuro. Esto es glorioso. O sea, que debemos orar al Espíritu Santo que nos muestre tanto las cosas que habrán de venir al mundo como las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros en el futuro. Y lo sexto es que Él ha venido para glorificar a Cristo. Ponga atención a esto que diré en breve. El Espíritu Santo está aquí para glorificar a Cristo. La forma en que lo hace es tomando lo que es de Cristo y haciéndoselo saber a los creyentes. De esta manera Él glorifica a Cristo. Ahora, Cristo dijo que lo que Él tiene, el Padre se lo ha dado. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos hace saber lo que es del Padre
y lo que es del Hijo, porque lo que el Hijo tiene se lo ha dado el Padre, y lo que el Hijo tiene es lo que el Espíritu Santo nos lo hace saber, glorificando de esta manera a Cristo. Y saben, acabo de aprender una verdad preciosísima, y quiero citar al autor de este pensamiento, el siervo de Dios Derek Prince, hablando acerca de que el Espíritu Santo viene para glorificar a Cristo. Él dijo, y con mucha razón, que si nosotros queremos tener la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, nosotros debemos glorificar a Cristo. Donde hay gente que glorifica a Cristo, ahí está presente el Espíritu Santo, porque una de las cosas que el Espíritu Santo hace es glorificar a Cristo. Y Él se familiariza, se identifica, y Él está presente, y Él está con todos aquellos que glorifiquemos a Cristo. Seamos sabios entonces y alabemos y glorifiquemos al Hijo, y seguramente vamos a tener con nosotros la presencia, la unción, la administración del Espíritu Santo. Bueno, pasemos ahora a los versículos 16 al 20, donde Jesús habla de su muerte, resurrección y ascensión. Dice así: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Ese era el comentario que los discípulos tenían entre sí. Ahora, Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estáis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Vea, eso de todavía un poco y no me veréis significaba que Cristo iba a morir. Y lo de nuevo un poco y me veréis nos habla de que Cristo iba a resucitar. Ellos no lo iban a ver por un poco de tiempo y después lo volverían a ver, porque el Señor, aunque iba a morir, resucitaría y estaría con ellos por 40 días. Y luego pues Cristo habla de su ascensión a la diestra del Padre, diciendo: porque yo voy al Padre. Eso habla de su ascensión. Los discípulos estaban perplejos por las palabras de Jesús, aun cuando había estado en su presencia, cuando habían estado en su presencia por 3 años y medio, tenían dificultad en comprender las palabras de Jesús. Imagínense, todavía tenían dificultad en comprender las palabras de Jesús. Y esto pues, sin conformarnos, sino siendo realistas, nos da esperanza. No debemos desanimarnos si tenemos dificultad en entender la palabra de Dios. Debemos seguir adelante pidiendo al Espíritu Santo que nos la revele, y Él lo va a hacer. En los versículos 21 al 22 el Señor habla del ciclo constante de la vida y luego lo aplica a la vida espiritual. Dice: la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, del dolor, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Mire, ese es el ciclo normal de la vida. Pero Cristo lo aplicó a sus discípulos y dijo: también vosotros ahora tenéis tristeza,
tristeza, dolor, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. La mujer casi muere, ¿verdad? Cuando da a luz una vida, una criatura. Pero después de dar la luz, se llena de tan inmenso gozo que se olvida de todo el dolor y de la aflicción que tuvo que pasar cuando estaba en el parto. Cristo dijo que esta sería la experiencia de sus hijos en lo espiritual a medida que procuramos dar a luz los propósitos de Dios en nuestra vida. Vamos a pasar por momentos de aflicción, por momentos de dolor, ¿verdad? Por momentos de tristeza. Pero una vez que demos a luz los propósitos de Dios, nuestro corazón se va a llenar de gozo y nuestra boca se va a hinchir de risa. Esto es como una ley, hermanos, que no falla. Siempre hay tristeza y dolor cuando estamos por entrar en una dimensión nueva en Dios. Hay un tiempo de sangre, sudor y lágrimas que viene antes de la gloria. Pero cuando la gloria, todo aquello, ¿verdad?, que viene de Dios, llega, nos olvidamos de lo que hemos pasado. Esto es lo que dice el Salmo 126, versos 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. El regocijo viene después que hemos pasado victoriosamente a través de la tristeza, hermanos. El Salmo 30, versículo 11 y 12 dice que Él cambia nuestro lamento en baile. Él desata nuestro cilicio y nos ciñe de alegría. Y entonces cantamos a Jehová, gloria nuestra, y lo alabamos. Así sucedió con David, quien escribió este salmo. Así sucedió con Cristo y así sucederá con nosotros. Primero la aflicción, la tristeza, el dolor, para luego dar a luz los propósitos de Dios, los cuales cuando llegan nos traen un gozo inefable. Gloria a Dios. Algo similar sucederá en el fin de los tiempos, cuando aparezcan los dos testigos. Cuando la bestia los mate, el mundo se alegrará, tanto que se enviarán regalos los unos a los otros. Pero cuando el Señor los resucite a la vista de todos, todo va a cambiar. El mundo entonces será juzgado y los santos del Señor se regocijarán. Leamos esa porción. Apocalipsis 11, 7 al 12. Cuando hayan acabado su testimonio, los dos testigos, que creemos que son Moisés y Elías, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, que es Jerusalén, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán los cadáveres de estos dos testigos por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y oiga, los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Sí? Ya no los aguantaban, no los soportaban. Y ahora están regocijándose porque están muertos. Pero ¿qué pasa? Después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó entonces gran temor sobre todos los que los vieron y oyeron una voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Note usted que
la alegría del mundo se va a convertir en tristeza y dolor cuando el Señor los juzgue. Pero la tristeza y el dolor que pasen los hijos de Dios por la causa de Cristo se va a convertir en gozo cuando los propósitos de Dios se cumplan en ellos. En los versículos 23 y 24, Jesús vuelve a hablar sobre el tema de pedir y recibir. ¿Se acuerda que acabamos de hablar en el anexo anterior acerca de la importancia de la oración en el nombre de Jesús? Pues aquí Cristo regresa a hablar de lo mismo y dice: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido. Nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Pedir. A través de todo su ministerio, Jesús continuamente, hermanos, enfatizó que debemos pedir. Que debemos pedir para recibir. Por ejemplo, en Mateo 7, 7 y 8 dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Como dije hace un momento, en la clase anterior, debemos ser personas que pidan al Señor para que seamos personas que reciban. Solamente, pues como dije, debemos tener cuidado de pedir conforme a la voluntad de Dios, como 1 de Juan 5, 14 y 15 nos enseña. En las últimas horas que Jesús pasó con sus discípulos, enfatizó la importancia de pedir en su nombre. Hay que pedir en el nombre de Jesús. Dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Aprendamos a pedir, hermanos. No nos cansemos de pedir. ¿Sabe que la porción que leímos en Mateo 7, 7 y 8, realmente lo que en el original dice es: pedid y seguid pidiendo, sí, y recibiréis. Buscad y seguid buscando y hallaréis. Llamad y seguid llamando y se os abrirá. Ese es el sentido que tienen esas palabras en Mateo capítulo 7, versos 7 y 8. Bueno, pasemos ahora a los versículos 25 al 27. Cristo continúa hablando del amor que el Padre nos tiene para responder nuestras oraciones. Dice: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Mire qué cosa. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Vemos entonces cuán importante es amar al Señor Jesucristo. Cristo está diciendo que como nosotros hemos creído en Él y como nosotros le amamos, el Padre mismo nos amará y nos dará todo lo que le pidamos. Debemos apreciar el inmenso amor que el Padre tiene por aquellos que aman a su Hijo. Así es de que si queremos ganarnos el corazón del Padre, amemos a su Hijo. ¿Sabe? Y eso nosotros mismos lo experimentamos. Mire pues, si hay una persona que aborrece a nuestro Hijo y le causa daño, nosotros tenemos cierto recelo con esa persona. Porque nosotros amamos tanto a nuestros hijos que no queremos que nadie los aborrezca y les haga daño. Pero si vemos a una persona que ama a nuestros hijos, ¿verdad? Y que bendice a nuestros hijos, nuestro amor se derrama sobre esa persona.
así también es nuestro Padre. Si nosotros amamos a su Hijo, Él nos va a amar y se va a derramar sobre nosotros y va a responder las peticiones que le hagamos. Seamos sabios y amemos y honremos al Hijo. En los versículos 28 al 30, Jesús les repite lo que ya les había dicho en los versículos 16 al 19. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y que no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Aquí Cristo repite que Él ha salido del Padre, ¿verdad? Ha venido del palacio celestial, ha venido a este mundo pecaminoso y corrupto, pero Él dice que pronto Él regresará al Padre, donde se sentará a la diestra de la majestad en las alturas. Con esta repetición y esta aclaración, los discípulos entendieron, ¿verdad? El Señor es muy paciente con sus hijos y Él trabaja y trabaja hasta que por fin logramos entender lo que Él quiere enseñarnos. A veces hay que esperar un tiempo, pero si tenemos hambre y sed de la verdad, Él es fiel y nos va a revelar la misma. Finalmente, en los versículos 31 al 33, Jesús les anuncia lo que sucederá con Él en pocas horas. En pocas horas. Dice, Jesús le respondió: ahora creéis, ahora creéis. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué tremendo. Jesús iba a ser abandonado por sus discípulos, ¿verdad? Aparentemente lo iban a dejar solo, pero no estaría solo, pues el Padre siempre estaba con él. El Padre siempre estaba con él y Él aprovecha la oportunidad para animarlos a que cuando venga la aflicción ellos tengan paz. Pues Él ha vencido al mundo y Él les va a dar fuerzas para que ellos también lo venzan. ¿Sabe? Algunas veces vamos a experimentar que nos dejen solos nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestros más cercanos. Pero aún en medio de esa soledad debemos estar conscientes y seguros que Dios no nos deja solos. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y Él estará con nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Hace algún tiempo escuché una anécdota o leí una anécdota de los indios Sioux de los Estados Unidos. Ellos hacen una ceremonia con todos los jovencitos que van a pasar a ser hombres ya. El padre se lleva al jovencito a lo más espeso de una montaña y allá le dice: te vas a quedar aquí solo una noche, sentado en este tronco de este árbol. Te voy a vendar los ojos. Cuidado, no te vayas a quitar la venda. Tienes que soportar esta noche aquí la oscuridad. Oigas lo que oigas, sientas lo que sientas. No tienes que quitarte la venda de los ojos. Si esto haces, vas a salir de aquí y vas a ser ya reconocido como un hombre, hecho como un guerrero en nuestra tribu. Y se lo lleva allá. El padre hace todo y sienta al joven ahí en el tronco y luego se aleja de él. Viene la noche y el joven está ahí sentado lleno de temor, lleno de miedo. Y buscan, por cierto, una noche en la que no haya luna, en la que no se vean las estrellas. Oscuro. Y el muchacho está ahí sentado
Oye ruidos a su derecha, a su izquierda, por delante, por detrás. Oye los aullidos de los lobos. Oye toda clase de ruidos. Y él está lleno de temor y está temblando. Siente que en cualquier momento una fiera salvaje va a caer sobre él y lo va a hacer pedazos. Pero ahí aguanta, ahí está. Pasa la noche. A la mañana siguiente, oye unos pasos. El padre viene, le quita la venda y le dice: hijo, has ganado el examen. Has pasado la prueba. Eres ya un hombre verdadero. Pero sabes una cosa, le dice: quiero contarte que yo nunca me fui de aquí. Ahí estuve sentado a la par tuya. Y eso es lo que Dios hace con sus hijos. A veces sentimos que estamos solos en medio de la noche, de la oscuridad. Pero sabe, no estamos solos. Ahí está el Padre con nosotros. Eso fue lo que pasó con Cristo. Él dijo: me van a dejar solo, pero no estoy solo. El Padre está conmigo. Bendito sea Dios para siempre. Así es de que tomemos estas palabras también para nosotros en medio de las tormentas de la vida, de la oscuridad y las tinieblas que nos puedan cubrir. Confiemos y recibamos su paz. Gloria a Dios. Muy bien, llegamos al capítulo 17 de Juan. Con este capítulo vamos a terminar este segundo anexo. Y en este capítulo vemos algunos de los momentos más sublimes de intimidad jamás registrados entre el Padre y el Hijo. Para los seres humanos, ver esta maravillosa relación es un privilegio inmenso. Es la narración de lo que sucedió la última noche antes de la crucifixión, cuando Cristo derramó su corazón delante del Padre Celestial. Como sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec, Jesús intercedió ante el Padre por él mismo y por los que estaban a su cuidado. Y no solo por los que estaban ahí a su cuidado, sino aún por todos nosotros, sabiendo que pronto los dejaría y se iría. Veamos lo que Jesús pide en esta oración sumo sacerdotal. Él comienza orando por sí mismo, versículos 1 al 5. Dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él está orando por sí mismo. Y una de las cosas que dijo fue: la hora ha llegado, dando a entender que el tiempo de ir a la cruz había llegado. Él no podía morir antes de que llegara esta hora, ni podía morir en otro lugar que no fuera en Jerusalén. Estas dos cosas se habían cumplido en este momento y ahora Cristo estaba listo para morir. Ahora, esto es algo que nosotros debemos pedir a Dios también, hermanos, que no muramos antes de la hora señalada por el Padre, ni que muramos en un lugar diferente al que Dios ha escogido de antemano. Es muy importante que oremos sobre eso. Otra cosa relevante que mencionó
fue que quería ser glorificado por el Padre, para a su vez Él glorificar al Padre. Esto nos muestra la dependencia total que el Hijo tenía de su Padre. Él no podía hacer nada de su propia cuenta, sino todo lo que el Padre le permitiera y ayudara a hacer. Si el Padre lo glorificaba a Él, Él entonces podía glorificar al Padre. En otras palabras, Cristo se encontraba en la misma posición en la que nosotros nos encontramos. Él dependía de la unción, de la gracia, la misericordia y la compasión del Padre para cumplir el propósito para el cual había venido a este mundo. Y así es con nosotros también. No podemos cumplir la voluntad del Padre separados de su gracia. Romanos 9:11 dice: para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Vemos entonces que todo depende, no de nosotros, sino del que nos ha llamado, de Dios. Necesitamos darnos cuenta de que no podemos hacer nada por nuestra propia fuerza. Eso lo vivió Cristo y eso es lo que debemos vivir nosotros. Otra cosa importante que dice es que el Padre le ha dado potestad para dar vida eterna a los hombres. Por lo tanto, es claro, Cristo tiene potestad en el cielo, en la tierra, para dar vida eterna a todos los que crean en Él. Por eso dijo a sus discípulos en Mateo 28, 18 al 20, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Luego declara que la vida eterna está en conocer al Padre y al Hijo. Así dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, la vida eterna está en el Padre. Sí. Está en el Hijo. Si los conocemos a ellos, tenemos la vida. Si no, no la tenemos. Es mediante una relación personal con Dios Padre, con Dios Hijo, a través del Espíritu Santo, que nosotros tenemos la vida eterna. No es asunto de religión, no es el asunto de creencias, no es asunto de tradiciones, no es asunto ni siquiera de doctrina, no, es un asunto, una relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Finalmente, Cristo declara que ha terminado la obra que se le encomendó. Él dice: he acabado la obra que me diste que hiciese. Oh, qué lindo. Cristo glorificó al Padre. ¿Sabe cómo? Terminando la obra que el Padre le había encomendado. Y debemos entender que nosotros también tenemos una misión que cumplir en este mundo, una obra que hacer. Y saben, hermanos, no debemos morirnos sin antes cumplirla. No es la voluntad de Dios perfecta que nos muramos sin antes cumplir con su voluntad. El Padre es glorificado cuando cumplimos su voluntad en esta vida. A mí me ha llamado poderosamente la atención que hay 3 hombres en las Escrituras de quienes se dice que terminaron su carrera. Terminaron su carrera. El primero, pues, fue Cristo Jesús. Aquí, ¿verdad? Él dijo: he acabado la obra que me diste que hiciese. Juan 17:4. El segundo es Juan el Bautista. Hechos 13:25 dice que cuando Juan
terminaba su carrera. Terminaba su carrera. Eso indica que él terminó su carrera. Y el tercero es el apóstol Pablo. 2 Timoteo 4:7. Él dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Oh hermanos, que nosotros también terminemos nuestra carrera con gozo para ser coronados como ellos lo fueron. El Padre es glorificado cuando nosotros terminamos nuestra carrera, y entonces Él nos va a glorificar a nosotros. Bueno, ya vemos que Cristo primero ora por él. Ahora, del versículo 6 al 10, Cristo ora por los suyos, por sus discípulos. Dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Escuche, yo ruego por ellos, dice. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Bueno, aquí en el verso 6 se nos muestra que es el Padre, óigase bien, quien le da al Hijo las personas que Él quiere darles. En realidad es el soberano Padre quien escoge a hombres y a mujeres y quien se las da al Hijo. Obviamente el Padre escoge sobre la base de su conocimiento anticipado, de su presciencia. Aquí dice: he manifestado tu nombre a los que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. En el verso 9 lo repite diciendo: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. En el verso 11 también dice: cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. En Juan 18:9 también leemos: para que se cumpliese todo aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. O sea, esto es asombroso, hermanos. Es el Padre quien nos ha escogido en primera instancia y nos ha dado al Hijo, ¿verdad? Y el Hijo nos ha lavado con su sangre y nos ha llenado con su Espíritu para que ahora seamos parte de la familia de Dios. Vea lo que dice primera de Pedro 1:2. Dice que somos elegidos según la presciencia de Dios, el conocimiento anticipado de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Luego en el versículo 7 Jesús dejó muy claro que todo lo que Él tenía procedía del Padre y no de sí mismo. Y así es con nosotros también. David dice en el Salmo 62, versículo 11, que de Dios Padre es el poder. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Además, Juan 3:27 dice: respondió Juan el Bautista acá y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. En otras palabras, como dijo Pablo en 1 Corintios 15:10, somos lo que somos por la gracia de Dios. Así es de que Cristo dejó muy claro que todo lo que Él tenía procedía del Padre. Y eso lo debemos entender nosotros. Todo lo que nosotros tenemos procede de Dios. Bendito sea su nombre.
En el versículo 8 dice: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Qué maravilloso. Cristo invirtió su vida, hermanos, en hombres que tenían la disposición de llevar adelante la obra que Él había comenzado. Él sabía que ellos lo lograrían y en ellos invirtió su tiempo. Él dice aquí: las palabras que me diste, yo les he dado. Él invirtió su tiempo, Él invirtió su vida en estos hombres, porque Él sabía que estos hombres iban a ser fieles en llevar adelante la obra que Él había comenzado. Y esto nos da una lección a nosotros, óigase bien, como ministros maduros, nosotros debemos pedir a Dios sabiduría para invertir nuestro tiempo, invertir nuestras fuerzas, invertir nuestros recursos en hombres y mujeres que puedan reproducir el mensaje y la visión que Dios nos ha dado. Para que, como dijo Pablo, no vayamos a correr en vano, no vayamos a trabajar en vano en la vida de personas que no van a respondernos adecuadamente. Pidamos a Dios discernimiento para ser discípulos, pero no discípulos que adelantito se retracten, se desvíen, se regresen, sino discípulos fieles que mantengan la visión, que mantengan el ministerio y que sean fieles hasta el fin. Versículo 9 dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Bueno, debemos invertir entonces nuestra energía en aquellos escogidos por Dios, no en los que pasarán su eternidad en el infierno. Pidamos a Dios sabiduría y discernimiento para no malgastar nuestro tiempo, energía y recursos en vano. Verso 10: y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Cristo devuelve al Padre aquellos que el Padre le ha dado. La vida de los discípulos glorificó a Jesús. Ellos vivieron para Él, guardando su palabra y trabajando para Él, demostrando fidelidad y lealtad. Lo glorificaron, proclamándolo Señor del universo y Salvador del mundo. Él fue por ellos glorificado, honrado y alabado. Por ende, Él rogó por ellos para que ellos fueran fortalecidos también y fueran guardados. Esto nos muestra, hermanos, que si nosotros somos fieles al Señor, lo glorificaremos. Y Él siempre rogará por nosotros delante del Padre para que seamos fortalecidos y terminemos nuestra carrera. ¿No es esto glorioso? Glorioso. Versículos 11 al 15. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Mire qué palabras de intercesión más hermosas. Básicamente, Él está pidiendo en esta porción 3 cosas para sus discípulos. Primero, pide al Padre que los guarde. Ellos serían aborrecidos por el mundo. El mundo trataría de acallar sus voces, matándolos. Por eso Cristo pide al Padre que los guarde.
el mundo los aborrecería como lo había aborrecido a él. Por eso le pide al Padre que los guarde. No pide que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. Y esto es algo que nosotros debemos entender y estar dispuestos a enfrentar por amor de Cristo. El odio del mundo, pero también la certeza de que el Padre nos guardará por la intercesión de Cristo a su diestra. Lo segundo que pide es la unidad de ellos. La unidad de ellos. El mundo trataría de separarlos, de dividirlos, para debilitarlos, como dice ese famoso dicho, ¿verdad? Divide y vencerás. Sí. Por eso pide que ellos sean uno, como Él y el Padre son uno. Marcos 3:24 dice que un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Satanás y el mundo va a querer dividirnos en la iglesia, dividirnos. No permitamos eso. Clamemos al Señor, unámonos a Cristo en su oración intercesora, orando por la unidad. Cristo ora que ellos sean uno, que nosotros seamos uno. Primera de Corintios 1:10 dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos, graníticamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo es el que dice estas palabras. Bueno, lo tercero que pide es que tengan su gozo cumplido en ellos. Saben que el gozo es un elemento importantísimo en la vida cristiana, principalmente en el ministerio. Y Cristo lo pide para sus discípulos, sí, que tengan mi gozo cumplido en ellos. Dios quiere que seamos vasijas llenas de gozo, que su gozo esté en nosotros. Nehemías 8:10 dice que su gozo es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por eso Pablo en Primera Tesalonicenses 5:16 dice: estar siempre gozosos. Pidámosle a Dios que nos llene de ese fruto del Espíritu que se llama gozo. Bueno, vamos a los versículos 16 al 21. No son del mundo, dijo Cristo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. La idea sigue. La perícopa sigue. El Señor dice que los seguidores suyos no son del mundo, ¿no? Ni aquellos seguidores ni los otros tampoco. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra ciudadanía no es terrenal, sino que es celestial. Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos también al Salvador, al Señor Jesucristo. Luego dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Lo que muestra que somos santificados por la palabra de verdad. Oiga bien, somos santificados por la palabra de verdad. Esto es muy, pero muy importante. La doctrina correcta nos santifica. La doctrina falsa nos contamina y nos corrompe.
Asegurémonos que tenemos la doctrina correcta en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra congregación. Luego Cristo dice algo muy importante. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. Sí. Somos enviados al mundo por Cristo, como Cristo fue enviado al mundo por el Padre. Cristo vino para dar testimonio del Padre y nosotros estamos aquí para dar testimonio de Cristo. Testimonio de Cristo. Y para predicar el Evangelio, como lo dice Marcos 16, 15 al 18. Y también como lo dice Mateo 28, 18 al 20. No lo vamos a leer no lo voy a citar, porque ya lo sabemos. El versículo 19 dice algo importante que yo quiero que nos detengamos aquí un momentito. Dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Una pregunta. ¿Es Cristo santo o no? Sí, ¿verdad? ¿Y por qué dice aquí que por ellos Él se santifica a sí mismo? Bueno, óigame bien. La razón es que santificación y santidad no son la misma cosa. Sí. Santificación tiene que ver con una separación para hacer una obra. En el caso de Cristo, Él fue separado para ir a la cruz. O sea, fue santificado para ir a la cruz. El Padre lo santificó, lo separó para esa monumental obra. Esa es santificación. Ser separado para una obra, apartado para una obra. Pero santidad, eso sí tiene que ver con pureza, con blancura, con limpieza, con perfección de carácter. Y Cristo, pues obviamente, Él tenía santidad. Él es y será siempre santo. Pero aquí dice que Él se iba a santificar a sí mismo por amor a ellos. ¿Qué quiere decir? Que Él se iba a apartar para ir a la cruz por amor a sus hijos, por amor a su pueblo. Tal vez este asunto puede entenderse un poco más claro cuando leemos Isaías 13:3. 13:3. Yo voy a leerlo en 3 versiones diferentes. Voy a leerlo en la versión 60, que es la más conocida. Luego voy a leerlo en la King James, como lo dice la King James en inglés, obviamente traducido. Y también lo voy a leer en la Reina Valera Gómez. Isaías 13:3. Para entender eso de santificación y santidad. Son 2 cosas diferentes. Mira lo que dice la versión 60. Yo mandé, dice Dios, a mis consagrados. Asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Así dice la versión 60. Ahora vea cómo lo dice la King James en inglés, obviamente traducido. Dice, yo mandé a mis santificados, asimismo a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Si usted notó, la versión 60 dice consagrados, la King James dice santificados. Ahora la Reina Valera Gómez dice, yo mandé a mis santificados. Ahí otra vez santificados. Asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Entonces, aquí el Señor está hablando de sus santificados.
¿Y sabe quién eran sus santificados en este contexto? Este versículo está refiriéndose a los medos y a los persas, al imperio medo-persa que vinieron contra Babilonia. Sí, y en ninguna manera podemos decir que ellos eran santos. No, ellos no eran santos, eran paganos. Pero los llama santificados. ¿Por qué? Porque fueron apartados, separados, para hacer un trabajo en la voluntad de Dios, que era derrotar a los babilonios, porque el tiempo de estos ya había terminado. Por lo tanto, podemos ver la diferencia entre santificación y santidad. Bueno, vamos a los versículos 20 al 22. Dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Bueno, creemos que en la mente del Señor no solo estaban ahí aquellos 12, sino que también estamos ahí nosotros. Y lo que Él está pidiendo es la unidad, hermanos, que debemos tener entre nosotros para que el mundo crea. Es muy importante que guardemos la unidad del Espíritu, de la cual habla Efesios 4:1, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. También es importante que lleguemos a la unidad de la fe, o sea, a creer lo mismo todos, como lo indica Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, de lo que creemos, y terminemos en la unidad de los hermanos, que el Salmo 133 menciona: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, etcétera, 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 ¿verdad? Ahora, la unidad del Salmo 133, es comparada con el buen óleo. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Ahora, este óleo, Aarón, como sabemos, es el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Ahora, este óleo se muestra, o este aceite de la unción, se muestra en Éxodo 30, 22 al 25. Dice así: tomarás especias finas, de mirra excelente 500 siclos, de canela aromática la mitad 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Y harás de ello el aceite, o sea, el óleo con el que se ungía al sumo sacerdote. Dice: el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Y oiga, que la unidad de los hermanos es comparada con esa unción, con ese óleo, según el Salmo 133. Es como el buen óleo. El habitar juntos los hermanos en armonía es como el buen óleo. Es como esa unción que desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Ahora, aquel aceite se compara con la unidad. Oiga, aquí hay un secreto para la unidad. Este óleo tenía 5 ingredientes. Y estos 5 ingredientes nos hablan de los 5 elementos que debe tener la unidad, que debemos conseguir para llegar a estar unidos. 5 elementos. Primero, aquel óleo tenía mirra. La mirra nos habla de la mansedumbre. Para tener unidad entre nosotros debemos tener mansedumbre. Aquel óleo tenía
canela aromática. La canela nos habla de la bondad, de la bondad. Para estar unidos debemos tener bondad en nuestros corazones. El cálamo, aquel aceite tenía cálamo aromático. El cálamo nos habla de la benignidad. La benignidad. Debemos tener benignidad para lograr tener unidad. La casia. Aquel óleo tenía casia. La casia nos habla de humildad. Porque la palabra casia en el hebreo viene de una raíz etimológica que significa inclinar la cabeza. Inclinar. Se habla de humildad. Y para que haya unidad, tiene que haber humildad. Y el aceite de oliva, pues habla de paz. Es la paz. Habla de la paz. El aceite de oliva. Tiene que haber paz entre nosotros. Entonces, que estos 5 elementos se desarrollen en nuestra vida para que lleguemos a la unidad que Cristo está pidiendo aquí en Juan 17. El verso 23 dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hermanos, la meta de la iglesia es llegar a la perfección. Y aquí Cristo dijo que la perfección viene a través de la unidad. La iglesia es un cuerpo y cada miembro del cuerpo tiene algo que aportar y algo que recibir de los demás. Nosotros crecemos a través de lo que provee cada coyuntura de nuestro cuerpo. Y así es en lo natural y también en lo espiritual. Efesios 4:16 dice: de quien todo el cuerpo, hablando de la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, ¿verdad? Las coyunturas, dice que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Saben? Es muy tonto rechazar aquello que otros nos ofrecen. Por ejemplo, si nuestra mano rechaza los nutrientes que fluyen a través de otras partes del cuerpo, se volverá débil y eventualmente morirá. Como miembros del cuerpo de Cristo nos necesitamos los unos a los otros para ser perfeccionados. Y al ser perfeccionados, el mundo conocerá que el Padre envió al Hijo a salvarnos. Así lo dijo Cristo en su oración. Versos 24 al 26. Cristo cierra la oración sumo sacerdotal pidiendo algo hermoso para sus discípulos. Dice: Padre, aquellos que me has dado, óigalo bien, que quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Vea qué hermosura. Vea qué hermosura. Cristo pidió que sus seguidores estuvieran donde Él estaría, en el cielo, en compañía de su Padre y de sus santos ángeles. Él dijo: quiero que donde yo estoy, ellos también estén. Y antes de seguir adelante, le quisiera hacer una pregunta. ¿Cree usted que el Padre escuchó la oración de Cristo? ¿Cree usted que el Padre responderá la oración a Cristo? Mire lo que Él está pidiendo. Pidió
que sus seguidores estuvieran donde Él estaría. Definitivamente el Padre no le va a negar eso al Hijo, porque lo ama. Así es que, ¿sabe para dónde vamos? Para donde Cristo está. Allá, para el cielo. Con el Padre y con sus santos ángeles. Otra cosa, Cristo pidió que sus seguidores vieran la gloria que el Padre le había dado. Porque Él nos vino a hablar de su gloria, de la gloria que compartió con el Padre en los cielos, de la gloria que tuvo desde antes que el mundo fuera. Ahora Cristo está pidiendo, Señor, que vean mi gloria que me has dado. Bendito sea Dios. Y sabe, vamos a ver la gloria de Cristo. Y vamos a estar ahí participando de esa gloria celestial. Imagínense, hermanos, qué glorioso. Aquella gloria que Cristo tuvo con el Padre desde antes que el mundo fuera. Ahora Cristo está orando. Quiero, Señor, que ellos miren esa gloria a la que yo regreso ahora contigo. Bendito sea Dios. Luego, Cristo pidió que el amor con que el Padre lo había amado a Él estuviera también en ellos, estuviera también en nosotros. Él quería compartir el amor de su Padre con nosotros. Solo quiero que se imagine, hermano, que se imagine. Bendito sea Dios. ¿Sabe? Ay, mi corazón se conmueve en esto, porque yo amo entrañablemente a mis hijos. Entrañablemente a mis hijos. De verdad. Ahora, ¿sabe? Cuando yo los veo, cuando yo los abrazo, cuando yo estoy con ellos, siento que mi corazón se inflama de amor, de ternura por mis hijos. Y no digamos por mis nietos. Realmente los amo entrañablemente. Ahora imagínese usted, ¿cuál es el amor que el Padre tenía para con el Hijo? ¿Cuál es el amor que el Padre tiene para el Hijo? ¿Cómo amará el Padre al Hijo? El Padre eterno, el Padre celestial. Ese amor que el Hijo sentía, que el Padre le daba. Ese amor. Ahora Cristo quiere compartir el amor del Padre con nosotros. Que nosotros también nos sintamos amados por el Padre. Que nosotros disfrutemos el amor del Padre, que el Padre le tiene a Él, que también lo tenga con nosotros. Y finalmente, Cristo pidió estar con sus discípulos para siempre, para siempre. Él no quiere separarse de los suyos nunca. Aleluya, Él quiere vivir con ellos para siempre. Él quiere vivir con sus hijos para siempre, con los miembros de su cuerpo para siempre. Sí, bendito sea el nombre del Señor. Así es de que todo esto, porque el Padre se los había dado a Él, eran un regalo del Padre, o somos un regalo del Padre para Cristo. Hemos conocido y creído que el Padre lo ha enviado. Él nos ha dado a conocer el nombre del Padre, nombre que revela su preciosa naturaleza paternal. Él pide eso para todos nosotros. Hermanos, oh, qué gran recompensa hay para todo aquel que reciba a Jesús, que se convierte en su discípulo, que persevere hasta el fin, que le sirva, que le ame y que le obedezca. Qué gran recompensa hay. Aprovechemos nuestra oportunidad. Démosle gracias al Señor porque Él nos ha escogido. Estamos entre los suyos, en la familia de Dios, entre los hijos de Dios. Y esta oración sumo sacerdotal que Cristo hizo al Padre, el Padre la responderá a favor de todos los seguidores de Jesús. Qué maravilloso. Déjeme darle gracias a Dios. Aquí terminamos el segundo anexo y
Oremos al Señor dándole gracias. Gracias a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, por esta maravillosa realidad. Esta maravillosa realidad que Cristo nos ha traído. Padre Santo, estamos maravillados por todo lo que el Evangelio de Juan nos ha enseñado. Y sabemos que hay mucho, mucho más. Te pedimos que con el correr de los días, meses o años, nos permitas entender más y más y más de este maravilloso tratado, de este maravilloso evangelio. Señor, te damos gracias por todo lo que tú nos has mostrado. Y te pedimos que se haga con nosotros conforme a tu palabra. Como dijo María al ángel, hágase conmigo conforme a tu palabra. Sí, Señor, hágase con nosotros conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra. En el nombre santo de Jesús, ayúdanos a perseverar fielmente en tus caminos. Juan dijo que escribió este evangelio, este tratado, para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo tengamos vida en su nombre. No la vida bios, ni la vida suje, pero la vida zoe, la vida increada, la vida divina, la vida eterna, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús y bendice con ella a todos nuestros hermanos y a todos nuestros estudiantes que han escuchado este curso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, y la paz de Dios sea en sus corazones.